Es un gozo estar aquí y tener el privilegio de compartir la palabra del Señor el día de hoy. Y el día de hoy vamos a estar estudiando, creo, una de las porciones más bellas de la Escritura y posiblemente también una de las porciones más profundas que encontramos en el texto bíblico. Y muchas de las cosas que vamos a estar estudiando hoy pueden ser difíciles de procesar, especialmente si es la primera vez que lo escuchas. Y quiero que recuerden esto antes de que empecemos. Dios, en este texto que vamos a estar estudiando hoy, nos está revelando un misterio que en última instancia pertenece a Él. Este pasaje, estos primeros versículos que encontramos en el libro de Efesios, es como si Dios abriera la cortina de la eternidad y nos permitiera ver por un segundo cómo fue que se gestó el maravilloso plan de salvación. Por tanto, nuestro deber no es evaluar lo que Dios está revelando, sino confiar en lo que Él ha dicho plana y llanamente en su palabra. Y habiendo dicho eso, quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1 y desde el versículo 3 al versículo 14 encontramos una gran oración en griego. Este es un pasaje que en el original no sugiere ningún punto que separe la oración, y del versículo 3 al versículo 14 solo una gran idea que conforman 202 palabras en griego. Ahora, dada la riqueza de este pasaje y su profundidad, vamos a dividir el texto en dos partes. Primero vamos a estudiar del versículo 3 al 6, donde se hace énfasis en la obra pasada de la salvación, y de los versículos 7 al 14 la próxima semana, donde se hace énfasis en los beneficios presentes y futuros de nuestra salvación. Y como decía, en esta primera parte que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a ver que nuestra salvación comenzó antes de que el mundo fuera creado. Por eso, el título de este mensaje es Asombrados por la gracia de Dios en Cristo. Y este es el mensaje que creo que condensa lo que este pasaje nos quiere enseñar, la idea central que espero que puedan retener, meditar en la semana y poder aplicar a su vida personal. Y es que toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo. Por lo que Dios, ya que toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo, Dios nos llama a responder con confianza en Él, en las bendiciones que tenemos en Cristo, pero también en alabanza a la gloria de su gracia. Entonces, ¿cómo respondemos al saber que hemos sido bendecidos en Cristo? Bueno, con confianza en Dios y adorando a Dios. Y para ayudarnos a meditar en esta gloriosa verdad, vamos a dividir el pasaje en dos partes. Primero vamos a ver que hemos sido bendecidos por el Dios Trino en Cristo. Y en segundo lugar, vamos a ver que hemos sido escogidos en Cristo. Con esto en mente, por favor, abran sus Biblias ahí en Efesios capítulo 1. Vamos a leer el pasaje completo del 3 al 14 y luego vamos a tomar un momento para orar. Por favor, sigan conmigo la lectura en sus Biblias. Dice así el pasaje de la palabra del Señor el día de hoy. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha sido impartido sobre nosotros en el amado. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, estamos abriendo tu palabra el día de hoy y queremos recibirla como lo que es, como la palabra del Dios vivo. Y queremos clamar a ti que tú prepares nuestros corazones para creer y responder ante tu palabra, Señor. Tú conoces la necesidad que tenemos de que tú nos ilumines a través de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú me capacites a mí, un pecador débil, Señor, que necesita de tu gracia para pararse aquí y abrir tu palabra, Señor. Usa, Señor, este tiempo para que tu pueblo sea edificado y tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, lo primero que veremos el día de hoy, el primer punto, es que hemos sido o fuimos bendecidos en Cristo. Y miren por favor lo que dice el versículo 3 como comienza. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo primero que podemos notar en este texto es que Pablo está siguiendo un modelo de adoración que era muy común en el Antiguo Testamento. Y miren, por ejemplo, en el Salmo 41:13, lo que dice el salmista. Dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Fíjense la oración de Salomón en Primera de Reyes 8:56. Bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. ¿Se dan cuenta que Pablo está usando un lenguaje muy similar, no? Comienza exactamente como muchas de estas oraciones en el Antiguo Testamento, donde se adora a Dios por quien es y por lo que ha hecho. Ahora, aunque Pablo está tomando este modelo, su propósito no es simplemente repetir lo que dijeron los autores del Antiguo Testamento. No. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene dos énfasis que desea que la iglesia cristiana pueda entender. Y el primero es que Pablo nos revela algo de la naturaleza de Dios que los autores del Antiguo Testamento no comprendieron en su totalidad. Y esto es que nuestra salvación es la obra del Dios Trino. En este pasaje, Pablo exalta al Dios que es uno en esencia, pero que subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y miren por favor cómo aparece esto en sus textos. Si tienen una Biblia, miren por favor, porque la claridad con la que Pablo expresa esta verdad es sorprendente. Versículo 3 dice, vemos que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Y el versículo 6 dice que lo hizo
para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7 dice que es el Hijo que nos redimió por su sangre y todo fue según la riqueza de su gracia. Y versículos 13 y 14 nos dice que el Espíritu Santo nos selló como garantía de nuestra herencia. Y otra vez Pablo dice que eso fue hecho para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces se dan cuenta lo claramente que Pablo está presentando una adoración al Dios Trino como la fuente de toda bendición espiritual. Y por favor no pierdan de vista ese detalle en este pasaje. Este pasaje es una alabanza, es una adoración. Entonces lo que Pablo está haciendo es derramar su corazón y adorar al Dios que existe en tres personas. No tres dioses diferentes, sino un único Dios verdadero que se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo está diciendo, gloria al Padre que nos escogió antes de la fundación del mundo. Gloria al Hijo que nos redimió con su sangre preciosa. Y gloria al Espíritu Santo que nos selló como garantía de nuestra herencia. Gloria al único y trino Dios. Ahora, eso no es lo único que Pablo desea ser enfático en esta alabanza. El segundo énfasis que es distintivo de este pasaje es que Pablo quiere que entendamos que todas nuestras bendiciones espirituales fluyen de nuestra unión con Cristo. Este pasaje, mis hermanos, es el que usa la frase en Cristo, en Él, en el amado, más veces en todo el Nuevo Testamento. Y Efesios en particular es el libro que más veces repite la frase en Cristo. ¿Y por qué Pablo es tan enfático en esto? Y quiero que miren, por favor, cómo esto aparece en sus textos para poder ver por qué Pablo es tan enfático en esta realidad. Si tienen un lápiz ahí delante de sus sillas también, encierren, por favor, en un círculo en sus Biblias cada vez que aparece la frase en Cristo. Observen, versículo 3, sigan conmigo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, Dios nos escogió en Cristo. Versículo 3, nos predestinó mediante Jesucristo. Versículo 6, su gracia ha sido impartida sobre nosotros en el amado, o sea, en Cristo. Versículo 7, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante a su sangre. Versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Versículo 10, Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia. Versículo 12, nosotros fuimos los primeros en esperar en Cristo. Versículo 13, nosotros fuimos sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo. ¿Ven el énfasis, no? ¿Ven que Pablo está repitiendo una idea una y otra vez, una y otra vez? Y la pregunta es, ¿por qué Pablo es tan enfático? ¿Por qué es tan repetitivo?
Y Dios quiere que entendamos que todas las bendiciones espirituales que recibimos vienen solamente por medio de nuestra unión con Cristo. Es en Él que toda la gracia de Dios fluye hacia nosotros y se derrama en nuestras vidas. No hay, mis hermanos, no hay otra fuente de donde provengan las bendiciones de Dios. No hay otro medio. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Todo, absolutamente todo lo que tenemos es por Cristo. En Cristo fuimos escogidos, en Cristo fuimos adoptados, en Cristo fuimos redimidos, en Cristo tenemos nuestra herencia, en Cristo recibimos el Espíritu Santo, mis hermanos. En Él y solo en Él recibimos la gracia de Dios. Y no importa lo que sea, desde lo más grande hasta lo más pequeño que veas en tu vida, es solo la gracia de Dios derramada en Cristo. Cada muestra de la gracia de Dios en nuestra vida es porque a través de la fe tu vida se une a la vida de Cristo de una manera misteriosa, de modo que tú ahora puedes decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese es un misterio, mis hermanos. Nuestra vida está sellada en Cristo. Y por medio de Él podemos confiar que Dios nos ha bendecido. Tenemos que recordar una y otra vez que fuera de Él no somos nada. Y fuera de Él no podemos hacer nada. Nuestro Señor dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y ese nada, mis hermanos, significa nada. Absolutamente nada. Y quiero que piensen en esto por un segundo. Si todo lo que eres y todo lo que tienes es en Cristo, ¿qué otra respuesta pudiera haber para nosotros que postrarnos en adoración? ¿Qué otra manera debiese haber para nosotros que rendirnos en adoración? ¿No debería, al escuchar esto, mis hermanos, nuestro corazón saltar de alegría y saber que hemos sido bendecidos en Cristo? ¿No debería ser nuestro más grande anhelo vivir para nuestro Salvador? Y Él, mis hermanos, es una fuente infinita de bendiciones que están disponibles para ti. Y ves ese detalle en el texto, ¿no? En el versículo 3. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si hay algo que esta iglesia entiende bien, es que en este contexto la palabra todo significa todo, ¿no? Y eso significa que ustedes son las personas más bendecidas del universo. Dios nos ha colmado
de su gracia y de su favor en tantas maneras. Piensa en este instante, por un segundo, todas las formas en que Dios te ha bendecido. Piensa, cuántas maneras Dios ha sido paciente, amoroso y lleno de gracia contigo. La tendencia de nuestro corazón no es sentirnos así, ¿no? Nuestra tendencia no es rebosar de alegría por lo que tenemos en Cristo, sino más bien quejarnos por lo que nos falta. Y quizás te falte dinero, quizás tu salud no ande bien, quizás hay problemas matrimoniales o decisiones difíciles. Quizás estás hoy en una situación migratoria que sea compleja. Ahora, aunque todo parezca inestable a tu alrededor, aunque todo parezca difícil, debemos recordar que hay algo que nunca va a cambiar, y es que somos bendecidos en Cristo. Eso no va a cambiar, mis hermanos. Si ustedes han creído en Cristo por la fe, esas bendiciones son sí y amén para tu vida. No importa cómo las cosas cambien a tu alrededor. Nuestros contextos siempre cambian. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Cuando nos sentimos un poco tranquilos y cómodos con lo que estamos haciendo, Dios pone en nuestro escenario momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles podemos caminar, pasarlos, tener certeza, porque hemos sido bendecidos en Cristo. Y aunque se derrumbe todo a nuestro alrededor, nuestro Salvador permanece firme, estable, con los brazos abiertos para bendecir tu vida, cuidar de ti, amarte. Y tenemos que luchar por experimentar eso. Necesitamos pelear en el cuarto de oración y decirle al Señor: Señor, ayúdame a comprender y a atesorar la gloria de Cristo. Señor, ayúdame a comprender cuán bendecido soy en Cristo. Y quisiera cerrar este punto simplemente recordando esto. Mi amigo, si estás aquí sin Cristo, ninguna de estas bendiciones te pertenece. Porque la bendición de Dios fluye a través de su Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no adora al Hijo, no adora al Padre. Por tanto, si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, lo que te espera no es bendición, lo que te espera es juicio y condenación por no recibir a Cristo como el medio para experimentar la gracia de Dios. Sin embargo, si te arrepientes y crees en Cristo, todas estas bendiciones, toda esta seguridad que yo estoy describiendo pueden ser tuyas. Simplemente confía en Cristo. Atesóralo como tu único y suficiente Salvador. Ahora Pablo quiere que entendamos que estas bendiciones que tenemos en Cristo no comenzaron el día en que creíste. Ni siquiera comenzaron el día en que Jesús fue a la cruz. No, lo que Pablo quiere que entendamos es que nuestra salvación, nuestra bendición en Cristo, comenzó en la eternidad, cuando Dios decidió escogernos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y ese es el
segundo punto y último de este pasaje, y es que nuestra elección fue hecha en Cristo. Y miren por favor cómo lo expresa la palabra del Señor. Versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y Pablo aquí comienza a desarrollar, y esto lo va a hacer desde este versículo hasta el final del pasaje, en el versículo 14, cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, al nivel más específico. Y Pablo comienza mencionando la obra pasada de Dios en nuestra elección. Ahora, ¿qué significa que hemos sido escogidos? La palabra en griego predestinar, escoger, significa simplemente predeterminar o determinar previamente. Y el mismo pasaje nos da una descripción de la naturaleza de esta elección. El texto nos muestra cómo es esta elección que Dios hizo. Y miren por favor algunos detalles de cómo es esta elección que vemos en el texto. Lo primero que vemos es que la elección es una obra soberana de Dios. Y es decir, este pasaje nos revela que Dios, antes de que el mundo fuera creado, y escucha bien, sabiendo que el ser humano pecaría, decidió escoger soberanamente de la raza humana a aquellos a los que Él salvaría por medio de la obra de Cristo. Y el énfasis del texto es bastante claro. No está en lo que nosotros hicimos. Nunca se mencionan nuestras obras en el pasaje. El texto y su énfasis está en lo que Dios hizo y decidió en la eternidad. Fue Dios quien de antemano predestinó a un pueblo que sería su especial tesoro. Fue Él quien libre y soberanamente escogió un grupo de personas para adoptarlas como hijos y tener una relación especial con Él. La segunda observación de la naturaleza de esta elección es que esta elección se fundamenta únicamente en la gracia libre de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que la elección soberana de Dios no se basó en algo en que Él haya visto en nosotros. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, tú y yo ni siquiera existíamos para hacer algo bueno o malo, porque no habíamos nacido. Entonces, si nos preguntamos por qué Dios nos escogió, el texto es muy claro. Versículo 5, la elección fue conforme a la buena intención de su voluntad. Versículo 6, fue por su gracia que gratuitamente, ¿ve la palabra, no? Gratuitamente ha sido impartida sobre nosotros. Versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hemos sido escogidos
simplemente porque Dios en su sabiduría lo decidió. Eso no es una decisión arbitraria, simplemente es una decisión que Dios no nos ha revelado. Nosotros no sabemos por qué Dios nos ha escogido, pero lo que sí sabemos es que Dios decidió amarnos sin que encontrara en nosotros nada que lo motivara. No había méritos en nosotros. Tampoco es que Dios vio que tú y yo responderíamos en fe. No, el énfasis del texto es que Dios escogió libre y soberanamente. Y creo, porque yo sé que esto es una doctrina difícil, pero creo que una de las grandes barreras que nos impide creer lo que dice aquí, simple y llanamente, es que pensamos que Dios tiene la obligación de amar a todos los seres humanos por igual. Nosotros tenemos el concepto erróneo de que Dios le debe algo a la humanidad y que Él está obligado, en algún sentido, a bendecir a todo el mundo por igual. Y mis hermanos, eso es un error. Dios no está obligado a amar a nadie. Todos nosotros, cada ser humano en el planeta, se ha rebelado contra su Creador. Todos nosotros hemos deshonrado a nuestro Dios. Por tanto, lo que merecemos es juicio y condenación. Cuando te preguntas, ¿qué es lo que merecen todos los seres humanos? Todo ser humano merece el castigo de Dios por su rebeldía, por su pecado. Y obviamente eso es algo de escuchar que es difícil hasta de tragar, ¿no? Pastor Sugel Michelén decía que la doctrina de la elección es la que más fuerte golpea en el orgullo humano, ¿no? Porque en algún sentido creemos que sí merecemos algo, que sí Dios debe darnos algo a todos. Y la verdad es que no. Dios en su infinita gracia decidió libremente mostrar favor sobre sus escogidos y poner a su Hijo como mediador por sus pecados. Y la tercera observación, que está conectado con lo anterior, es que esta elección es una obra centrada en Cristo. Y eso es lo último que podemos notar de la naturaleza de esta elección que describe Pablo aquí. ¿Y qué quiere decir que sea una elección centrada en Cristo? Significa que el fundamento de nuestra elección se encuentra en la persona de Cristo. Y quiero, por favor, que me presten mucha atención en esto que voy a decir ahora, porque puede ser un poco complejo de entender. Entonces les ruego que presten atención y tengan sus Biblias ahí a mano. Y la Escritura dice en 1 de Pedro 1:20 y Apocalipsis 13:8 que Cristo es el Cordero destinado antes de la fundación del mundo. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo en favor de su pueblo. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque ser escogido en Cristo significa que antes que el mundo existiera, antes de que Adán y Eva pecaran en el huerto, el Padre decidió escoger a su Hijo como el mediador por su pueblo.
El Padre escogió a su Hijo y el Hijo voluntariamente aceptó el rol de ser el mediador y cabeza del pacto de gracia con su pueblo. Y piensen en esto. Si Cristo no hubiese sido predestinado para ser nuestro mediador antes de que el mundo existiera, ¿qué hubiese pasado luego de que Adán y Eva pecaran? Hubiesen sido condenados y destruidos por la eternidad. Pero Cristo fue puesto como un mediador por su pueblo antes de que el tiempo existiera. Entonces, cuando nos preguntamos por qué Dios extendió gracia a la humanidad e inmediatamente después de que pecan, les recuerda que hay una simiente preparada. Génesis 3:15. Una simiente que iba a redimir a su pueblo. Por tanto, ser escogido en Cristo significa que Cristo mismo participó de nuestra elección, ofreciéndose por nosotros como nuestro mediador. Piensen nuevamente, ¿cómo podríamos haber sido predestinados para ser santos y sin mancha si Cristo no fuera nuestro mediador? En Cristo nuestras culpas son borradas y en Cristo somos revestidos de justicia para ser santos. Por tanto, somos santos y sin mancha en Cristo y en su obra que Dios preparó de antemano. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos al entender que en su gracia Dios decidió adoptarnos como sus hijos en el Hijo? Y Pablo dice en el versículo 6, ¿cómo responde un creyente al escuchar esto? Y dice, para que vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que presentemos nuestras vidas como sacrificio vivo y agradable a Dios por medio de Cristo. Y ese, mis hermanos, es el propósito de la elección. La doctrina de la elección que la Biblia revela tan claramente en este pasaje no es para discutir con otros. No es solo para debatir y ganar una discusión con otros. No, esta doctrina es para que Dios sea glorificado por lo que es y lo que ha hecho en Cristo. Y yo sé, especialmente si no has escuchado esto antes y quizás no están tan familiarizados con esto, puede ser difícil de procesar y de entender. Pero yo les decía al comienzo, es Dios abriendo la cortina de la eternidad para revelar su plan. No nuestro plan, es el plan de Él. Por tanto, nuestro deber es confiar. Y saben, creo que una de las grandes bendiciones de creer en esta enseñanza de la Biblia es que nos ayuda a crecer en nuestra confianza y seguridad en Dios. Mi hermano, Dios sabe quién eres. Y lo sabe no simplemente al nivel superficial, como el Dios omnisciente que sabe todas las cosas. Él te conoce porque te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo.
Piensen en esto. Si Dios te predestinó para ser su hijo, ¿crees que ahora va a dejar de cuidarte? ¿Crees que Dios es como los padres negligentes de este mundo que dejan a sus hijos abandonados? Por supuesto que no. Si Él te escogió, puedes estar seguro que Él te cuidará, porque Dios jamás abandona a uno de sus hijos. Jamás. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y miren cómo continúa este pasaje. Esto es, ¿para quién? Esto es, ¿para quién es esta bendición de que todo coopere para bien? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque Él, a los que antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ven la conexión, ¿no? Sabemos que todas las cosas cooperan para bien porque Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y sin importar lo que esté pasando en tu vida, puedes tener esta certeza. Es el plan de Dios desde la eternidad para conformarte a la imagen de su Hijo. Y necesitamos recordar esta verdad, mis hermanos, una y otra vez. Dios reina. Dios gobierna sobre todas las cosas. Él está sentado en su trono, gobernando este universo para nuestro bien y para su gloria. Por tanto, tú y yo, si estamos en Cristo, no tenemos nada que temer. Yo sé que incluso hoy mismo, muchos de ustedes pueden estar sintiéndose inseguros, ansiosos por diferentes cosas en sus vidas. Muchos de nosotros traemos cargas y pesos en nuestro corazón, ¿no? Pesos por nuestras familias, pesos por lo que está pasando en el país, pesos por tantas cosas, ¿no? Nuestras finanzas, nuestra salud. Y quiero animarte con esto y recordarte, Dios está en control. Tu vida está en manos del Dios que te predestinó antes de la fundación del mundo. Por tanto, puedes tener la certeza, la seguridad, que sin importar lo que pase en tu vida, es parte del plan y el propósito de Dios. Dios quiere, mis hermanos, que tú seas santo y sin mancha. Y Él coloca todo a nuestro alrededor como el mejor de los narradores, el mejor de los artistas, la mente infinita que coloca todos los eventos, todos, mis hermanos, para nuestro bien y para su gloria. Dios no improvisa. Dios no analiza las cosas y toma decisiones. No. Dios no es como nosotros, mis hermanos, que las cosas a veces nos pillan por sorpresa. Dios tiene un plan que trazó en la eternidad y tú puedes estar seguro, si eres su hijo,
que ese plan es para tu bien. Puedes tener esa certeza, puedes llevarte esa certeza, puedes llevarte esa seguridad y no afanarte por querer controlar todo. Tú no necesitas controlar todo en tu vida. No lo necesitas. Tú no necesitas que todo en tu vida esté resuelto. Tú no necesitas que todo en tu vida esté en paz como tú lo quisieras. Lo que tú necesitas es confiar en el Dios que gobierna este universo, que te escogió antes de la fundación del mundo y tiene un plan para tu vida. Mis hermanos, no hay mayor tesoro para nosotros que saber que hemos sido bendecidos en Cristo. Y eso no va a cambiar. No importa qué estés pasando hoy, no va a cambiar. Quiero concluir simplemente recordando una vez más la idea central de este pasaje. Toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo. Por lo que Dios nos llama a responder con confianza en Él y alabanza a la gloria de su gracia. Dios se deleita en que su pueblo confíe en Él, en que su pueblo le adore. Por eso Él nos revela esta verdad el día de hoy, para que sus vidas puedan descansar en el plan soberano de Dios. Vamos a orar. Señor, ante tus misterios, simplemente permanecemos asombrados, Señor. Asombrados de tu gracia, de tu amor, de tu favor, de tu misericordia hacia nosotros en Cristo. Nosotros no merecíamos ese amor tan grande, Señor. Nosotros no merecíamos que tú pusieras a tu Hijo como mediador por nuestros pecados. Nosotros no merecíamos vivir después de rebelarnos contra ti en Adán. Pero tu gracia, Señor, ha sido mayor. Tu gracia es mayor. Y queremos simplemente, como vamos a cantar ahora, Señor, adorar la gloria del Dios Trino. Adorar a nuestro amante Redentor que nos ha salvado y nos ha escogido en Cristo. Te pedimos, Señor, aplica esta palabra a nuestros corazones para que crezca nuestra confianza en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.